Muchos se preguntan cuánto tardará la economía venezolana en recuperarse ante un eventual cambio de gobierno. Muchos piensan que la recuperación económica de Venezuela va a ocurrir en poco tiempo debido a la capacidad económica que tiene, a la cantidad de recursos naturales que posee. Sin embargo, la evidencia parece mostrar que no va a ser tan corto el periodo que se va a requerir para la recuperación de la economía venezolana. Tenemos que tener presente lo siguiente. Hasta el año 2013 Venezuela mostró un Producto Interno Bruto positivo. Debemos recordar que el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado. Pues bien, hasta el año 2013 Venezuela mostró un Producto Interno Bruto de 622.339 miles de millones de bolívares, medido a precio constante de 1997. Eso representó aproximadamente 200 mil millones de dólares, según cálculos del economista Aldrúbal Olivero. Para el cierre del año 2021 se espera que el Producto Interno Bruto caiga entre un 1 y un 1,5%, de acuerdo a estimaciones del propio Aldrúbal Olivero y de Orlando Ochoa, otro importante economista del país. Se espera que al finalizar este año el Producto Interno Bruto caiga hasta 162.108 miles de millones de bolívares de precio constante en 1997, lo cual equivale a menos de 52 mil millones de dólares. Observemos cómo ha sido la caída del año 2013, que fue el último año de crecimiento de la economía, con respecto al año 2021. Pasó de 200 mil millones de dólares a 52 mil millones de dólares. Es decir, que representó un retroceso o una caída del Producto Interno Bruto del 73,56%. Una situación que es alarmante si se tiene en cuenta que en ese lapso Venezuela no ha sido víctima de ninguna guerra que la haya destruido, ni tampoco de eventos catastróficos a nivel de la naturaleza. Entonces, es inexplicable a simple vista cómo se puede ocurrir esa caída, más allá de graves errores en política económica del gobierno, que a través de un modelo errado ha destruido lo que es el aparato productivo venezolano. Pues bien, al margen de ello, vamos a tratar de dilucidar en cuánto tiempo Venezuela puede recuperar su Producto Interno Bruto, medido desde el año 2013. Es decir, vamos a tomar el año 2013 como año base, debido a que ese fue el último año en donde Venezuela mostró un crecimiento positivo. Recordemos que estamos hablando de un PIB de 200 mil millones de dólares. Para el cálculo de esa recuperación vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es n igual al logaritmo neperiano del PIB del 2013 entre el PIB del 2021, dividido entre el logaritmo neperiano de la tasa de crecimiento estimada más 1. Esta fórmula es el despeje del tiempo en la fórmula tradicional que se muestra en esta lámina, que es el valor futuro igual a valor presente multiplicado por 1 más i elevado a la n, que este es el factor de capitalización. Pues bien, aquí la variable clave para determinar el periodo de recuperación de la economía es la tasa de crecimiento que se estime. Para el ejercicio que queremos hacer, vamos a tomar varias tasas para ver cuál es el efecto en la cantidad de años que se requieren para la recuperación. Entonces vamos a comenzar con una tasa más o menos lógica para el tipo de economía como la venezolana, que en este caso es el 2% de crecimiento anual. Si estimamos que la tasa de crecimiento del PIB va a ser el 2% a lo largo de los años, aplicando la fórmula y haciendo los cálculos pertinentes, podemos notar que se van a requerir 68 años para recuperar el PIB al nivel similar del año 2013. Es bueno acotar que el año 2013 no fue un año estelar en la calidad de vida del venezolano. Simplemente lo tomamos porque, como se explicó anteriormente, es el último año donde se muestra crecimiento económico.
pero no es un año que uno pueda sentirse satisfecho como año objetivo. Pero para los efectos académicos se tomó ese lapso. Entonces, bueno, se va a requerir 68 años bajo la siguiente premisa: que en ese periodo no ocurra ciclo económico adverso, no existan shocks externos de la economía, como por ejemplo la caída de la materia prima. Vamos a suponer que en esos 68 años van a existir varios gobiernos que tomen objetivamente el problema económico y que sus decisiones sean totalmente acertadas. Es decir, se requiere una serie de premisas positivas para pensar que en 68 años vamos a crecer de manera constante. Y esa misma premisa tenemos que utilizarla para las siguientes tasas. Por ejemplo, cuando hablamos del 3%, se van a requerir 45 años para crecer el PIB a nivel del 2013. Si la tasa es del 3,5%, se van a requerir 39 años. Si la tasa es mucho más favorable y es el 5% del crecimiento anual del PIB, vamos a necesitar 27 años. Si la tasa se convierte en el 8%, serían 17 años. Un 10%, 14 años de crecimiento consecutivo. Y si somos muy optimistas y vamos a crecer durante una cantidad de años consecutivos a una tasa del 15% anual, se van a necesitar 9,6 años de crecimiento consecutivo. Pero tenemos que tener presente que tasas como el 8%, 10%, 15% son en realidad casi imposibles de alcanzar por cualquier economía, salvo China, que tuvo momentos estelares donde sus tasas de crecimiento fueron muy altas. Pero la estructura económica de Venezuela difícilmente se pueda pensar en ese tipo de tasas. Venezuela, a lo largo de los últimos 50 años, ha crecido a una tasa menor del 3% en promedio. De hecho, si hacemos un ejercicio econométrico para estimar cuál es la tasa promedio de crecimiento del país del año 1950 hasta el año 2021, se obtiene que el promedio de crecimiento anual del PIB fue del 1,15%. En un ejercicio escalofriante, eso nos dará 117 años de crecimiento consecutivo, 117 años, para alcanzar el nivel del PIB del año 2013. Entonces, realmente la tasa que uno pudiera esperar para Venezuela de crecimiento del PIB está alrededor del 2,5 al 3%. Si somos optimistas y tomamos el 3% de crecimiento anual del PIB, se van a requerir 45 años de crecimiento consecutivo. Es decir, que para el año 2067 tendremos un PIB similar al año 2013. 45 años se van a requerir si somos optimistas para llegar a un nivel de PIB que, repito, no es estelar. Es un PIB, si lo comparamos con el PIB actual, por supuesto que es considerable, pero eso, para el año 2013 Venezuela estaba en el nivel de renta baja a media con respecto a su producción económica. Y además otro elemento interesante es que tienen que cumplirse la premisa de que van a ser años consecutivos de crecimiento. Eso hay que acotarlo, consecutivo de crecimiento, que no va a ocurrir ningún ciclo económico negativo. Eso sabemos que es casi imposible de que sea posible, porque siempre van a existir a lo largo de periodos determinados ciclos económicos positivos y ciclos económicos negativos. Eso está escrito en la historia económica de cualquier país, y Venezuela no va a ser la excepción. Además, se va a requerir de gobiernos que a lo largo de esos años tomen el asunto económico con mucha seriedad. Un país, una sociedad en que todos estemos de acuerdo
a dónde queremos ir. Entonces, es exigente lo que se le requiere a Venezuela para mostrar un crecimiento económico por tantos años que nos lleve, repito, a niveles del 2013. Ahora, si nuestra exigencia es superior a los 200.000 millones de dólares, la tasa de crecimiento tendría que ser mucho mayor o el tiempo necesario se prolongaría por muchísimo más de 45 años. Es decir, que estamos hablando de que se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones en recuperar un país que fue devastado por 20 años de malas políticas económicas erradas o un modelo equivocado que nos llevó a la condición actual del país. Entonces eso es interesante tenerlo presente para tomar conciencia del problema en el que estamos metidos los venezolanos. Bueno, ha sido un gusto para mí comentarle un poco de un tema que me parece de interés y que debe llamar a la reflexión a todos los venezolanos, porque está en juego no solamente esta generación en la que yo me encuentro, sino la de mis hijos y la de mis nietos probablemente. Entonces es un asunto de interés general que debe debatirse sin duda alguna, más allá de la mera discusión política y debe ser parte de la reflexión que debemos tener como país. Entonces un gusto y un placer haber estado con ustedes.